Bendiciones, hermano. Dios les bendiga grandemente. Continuamos nuestro estudio de la Biblia ilustrada. En el día de hoy estamos mirando la Cena del Señor en el libro de Mateo 26, del 30 y del 36 al 56. Lucas capítulo 22, del 17 al 20. Juan capítulo 13, del 33 al 38. Y capítulo 14, del 1 hasta el 31. Vamos asimismo a comentar y así miramos la palabra de Dios. Amado Dios, gracias. Señor Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que continúes dándonos entendimiento, guiándonos, Padre, y que nos ayudes, Señor, a que podamos crecer en ti sin desviarnos, sin permitir, Padre, que las dudas nos lleven por el camino incorrecto. Permite, Señor, que diariamente podamos buscar y anhelar tu palabra y el crecimiento contigo. En tu santo nombre lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces aquí a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30, donde podemos ver acá que nos habla sobre el himno que cantaron, ¿verdad? Después de haber asimismo tomado la Santa Cena. Si regresamos a unos versículos anteriores, en Mateo 26, vamos a ver aquí el versículo 23, ¿verdad? Habla del que le va a entregar, que se estaba refiriendo a Judas. Versículo 27, ¿verdad? Nos habla sobre lo que es tomar, ¿verdad? La copa. El versículo 26, el cuerpo, ¿verdad? De Jesús. Y lo que representaba, hermanos, algunas personas tienen la idea de que hay una cosa que se llama transfiguración, eh, y hay una palabra que no me viene a la mente en este momento, pero literalmente es que literalmente este pan, ¿verdad? Se transfigura, se convierte, se transforma, ¿verdad? Literalmente en el cuerpo de Jesús y que literalmente uno se está comiendo el cuerpo de Jesús y que el jugo de la vid se convierte totalmente en sangre y que uno está bebiendo la sangre de Jesús, hermanos, y eso no es así. Es una representación, es un simbolismo. Entonces podemos ver acá que luego nos habla de que ellos cantaron un himno, ¿verdad? Los discípulos, después de haber tomado la Santa Cena, la Cena del Señor, y se cree que quizás el canto puede haber salido del Salmo 115 al Salmo 118, que puede haber salido de esa área, ya que había algunos salmos tradicionales que se cantaban, ¿verdad? Como parte de lo que era la Cena de la Pascua. Pero todos estos discípulos manifestaron que estaban dispuestos a morir antes que abandonarlo. Pero ¿qué pasó? Pocas horas más tarde luego huyeron. Ya que, hermanos, la realidad es que es fácil, ¿verdad? Hablar de lo que vamos a hacer hasta que tenemos la dificultad frente a nosotros y entonces decidimos huir. Fue lo que sucedió. Es sencillo, ¿verdad? Decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones solo son significativas cuando se prueban en el crisol de la persecución, ¿verdad? En el momento de la verdad. Jesús sufría pensando el dolor físico que se avecinaba y en que se separaría del Padre y moriría por los pecados del mundo. Pero este curso divino había sido establecido, pero es una naturaleza humana, hermano, él todavía batallaba. Dice Hebreos capítulo 5 del 7 al 9. Y por causa de la angustia que él sufrió, ¿verdad? Uno puede entender nuestro propio sufrimiento. Y su fuerza para obedecer vino de la relación con el Padre, el que también es la fuente de nuestra fortaleza. Y podemos ver esto también acá en, en el hecho de que Jesús no se rebelaba contra la voluntad de su Padre cuando pidió que si era posible le libraran la copa, sino lo que está reiterando es su deseo de que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero que no sea como Él quiere, sino como quiere a sí mismo el plan de Dios. Así que su oración nos revela, ¿verdad?, su terrible sufrimiento. La agonía, hermano, fue peor que la muerte, ya que tuvo que pagar personalmente por todos los pecados de nosotros y experimentar, hermanos, la separación de Dios para poder verdaderamente sufrir en carne, ¿verdad? En tiempos de sufrimiento a veces nos gustaría ver el futuro o entender el porqué de nuestra angustia. Jesús sabía lo que esperaba y sabía el porqué.
Con todo y eso, hermano, su batalla, aún sabiéndolo, fue una batalla muy difícil y muy extensa, asimismo de dolor. Y podemos ver también acá, hermanos, que Jesús usó la somnolencia de Pedro para ponerle al tanto de las tentaciones que muy pronto iba a estar enfrentando. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alerta y orar. Como dice la palabra de Dios, tenemos que vigilar, observar, ¿verdad? Y orar. Y estar alerta es estar conscientes de las posibilidades de la tentación, ser sensibles a las sutilezas y estar equipados también para la batalla, hermano, entendiendo que la tentación ataca por donde somos más vulnerables. Y muchas veces no la podemos resistir, hermanos, porque tratamos de hacerlo solos. Tenemos que estar con Cristo para que Él nos ayude a poder sobrepasarla. Y Judas había dicho que debían arrestar al hombre a quien él saludara y el arresto no lo hacían soldados romanos bajo la ley romana, sino los líderes religiosos. Judas identificó a Jesús no porque fuera difícil de reconocer, sino porque había aceptado ser el acusador formal en el caso de que fuera llamado a juicio. Judas también supo conducirlo a uno de los lugares de retiro de Jesús, donde no hubieran personas que interfirieran tampoco con el arresto. Y qué triste, hermano, que luego tenemos también el hombre que le cortó la oreja al siervo, que fue Pedro, en Juan 18:10. Y Pedro trató de impedir que lo que para él era una derrota, ¿verdad? Y no concebía en su mente que Jesús tuviera que morir para él obtener a sí mismo la victoria. Pero Jesús demostró que su entrega, hermanos, a la voluntad de Dios era perfecta y que su reino no sería conmovido con espada, sino que estaba basado en lo que era la fe y la obediencia. Así también podemos continuar en el libro de Lucas 22. Vemos acá también que los cristianos difieren a veces la interpretación del significado de la conmemoración de la cena, ya que hay tres puntos generales. El primero es el pan y el vino llegan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Número dos, el pan y el vino permanecen invariables. Cristo está espiritualmente presente y a través de ellos por la fe. Y número tres, el pan y el vino que permanecen invariables son el recuerdo del sacrificio de Cristo. No importa exactamente, hermano, cuál punto de vista usted prefiera, todos los cristianos están de acuerdo en que la Santa Cena debe de conmemorarse, ya que así es pedido en la palabra de Dios y esta conmemora lo que es la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y señala la venida del Rey en gloria. Y cuando participamos mostramos nuestra profunda gratitud de su obra a nuestro favor y nuestra fe se hace aún a sí mismo más sólidas. Podemos ver también, hermanos, que Jesús le dice a los discípulos que partieran el pan y lo comieran en memoria de mí. Quería que se recordaran su sacrificio y la base del perdón de los pecados, ya que también su amistad que podían seguir gozando, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo, a pesar de lo que iba a tener que experimentar él. Él no los iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo vendría, ¿verdad? El Consolador. Y en tiempos del Antiguo Testamento también Dios aceptaba perdonar los pecados. Para el perdón se traían animales al sacerdote para que los sacrificara, como lo dice este, este, um, este evento, ¿verdad? Que fue establecido en el sistema sacrificial, en el acuerdo entre Dios y el hombre se selló con la sangre en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Y sin embargo, la sangre de los animales no tiene la virtud de limpiar pecados, hermanos. Solamente Dios puede limpiar y perdonar los pecados. El sacrificio de los animales se repetía cada día y cada año, pero Jesús instituyó un nuevo pacto, un acuerdo entre el hombre y Dios, y bajo este pacto, ¿verdad? Jesús moriría en lugar de los pecadores. Y como en el caso de la sangre de los animales, su sangre, porque es la sangre de Dios, ¿verdad? Limpiaría los pecados de todo aquel que depositara su fe en él. Y su sacrificio nunca se repetiría, pues sería aceptable por toda la eternidad. Así que, hermano, digo la sangre de Dios, me estoy refiriendo en el sentido que Jesús era Dios hombre, ¿verdad? Entonces esa sangre perfecta, esa sangre sin mancha que iba a ser derramada, iba a librar a todas las personas de lo que era el pecado
y le iba a traer un perdón divino. No iba a estar sujeto, ¿verdad?, a animales ya después de esto. Y podemos ver acá también en el libro de Juan, capítulo 13, del 33 al 38, que Juan describe estos pocos momentos, ¿verdad? De manera clara y detallada, y vemos que Jesús sabía con exactitud lo que iba a acontecer. Sabía lo que iba a pasar con Judas, con Pedro, pero el saberlo, hermano, no cambió la situación, ni dejó de amarlo. Así mismo Jesús también hace lo mismo por usted y por mi persona en el día de hoy. Pero aún así, hermanos, si lo amamos incondicionalmente, eh, Él nos va a perdonar, ¿verdad? Cuando nosotros se lo pidamos, en base al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Judas no entendió esto y su vida acabó de una manera trágica, pero Pedro lo comprendió y a pesar de su falla, su vida acabó de una manera victoriosa porque nunca disminuyó su fe en aquel que lo amaba. Y nosotros podemos ver también acá que, que amar a otros, ¿verdad? No era un mandamiento nuevo, ya que se ve en Levítico capítulo 19 y 18. Pero amar a otros de la misma manera que Cristo amó a otros era revolucionario, ya que tenemos que entender, hermanos, que debemos amar a otros básicamente basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros, haciendo lo que Él hizo por nosotros, así debemos de amar a nuestro prójimo. Tal amor, hermanos, no solo se llevará a los inconversos a Cristo, sino que también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo hostil a Dios. Jesús fue un ejemplo viviente del amor, ¿verdad? Y del mismo modo que debemos nosotros ser ejemplos del amor de Jesús también. Y luego vemos que Jesús entonces dice eh, que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos, ¿verdad? Y que la gente pueda ver el amor hacia Dios a través de nuestras vidas. El amor, hermanos, es más que una simple sensación de afecto, sino es una actitud que nos lleva a hacer acciones y a tomar acciones que van a demostrarle a las personas el valor que tienen y la dignidad que tienen, no solo delante de Dios, sino también frente a nosotros, porque nosotros amamos y se supone que amemos tal y como lo hizo a sí mismo Él. Así que es difícil amar, ¿verdad? De corazón, 100%, ¿verdad? Con ese amor fraternal para algunas personas, pero el amor perfecto, hermanos, es algo que lo tratamos, ¿verdad? Pero verdaderamente no lo podemos alcanzar en esta vida. Pero podemos ver si en una descripción hermosa de lo que es el amor en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, si usted no lo ha leído, le urjo que lo lea. Y podemos ver los últimos versículos que Pedro dijo con orgullo a Jesús que estaba dispuesto a morir por él. Pero Jesús lo rectificó, ¿verdad? Diciendo que esa misma noche le iba a negar para así poder protegerse, como lo dice el versículo Juan 18, 25 al 27. Y en nuestro entusiasmo, hermanos, es fácil hacer promesas delante de Dios que no vamos a seguir a cumplir. Así que tengamos cuidado, hermanos, que no caigamos en este camino y vamos a darle a Dios lo que Él se merece. Amado Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre y te agradecemos, Padre, porque no te equivocas. No cometes ni una falta, Señor, ni una falla hacia nosotros, sino que buscas, Padre, que podamos honrarte, que podamos glorificarte como lo mereces. Ayúdanos a hacer estas cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús las pedimos todo en mi Cristo. Amén. Y amén. Así que, hermanos, no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.